con la exposición del doctor Pablo Morocho con el tema hipotiroidismo clínico, diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Disculpen un poco este desperfecto técnico, pero bueno, vamos a continuar. Mi tema es hipotiroidismo, desde el diagnóstico al tratamiento. Ya de por sí, el hipotiroidismo es un déficit de secreción de hormonas tiroideas producidas por una alteración orgánica o funcional de la secreción glandular o por un déficit en la estimulación hipofisaria o hipotalámica. Ahora, esta es una enfermedad muy frecuente. Tiene una incidencia anual entre 1 a 2 por cada 1000 habitantes y es muy superior sobre todo en el sexo femenino. La siguiente. Es un trastorno que resulta de una insuficiente actividad hormonal, sobre todo tiroidea, que es necesario para mantener lo que son las funciones metabólicas normales del organismo. En esencia, puede ser producido por una afectación de la propia glándula tiroidea, lo que comúnmente se llama como hipotiroidismo primario, o por alteraciones en la producción, en la secreción de la tirotropina hipofisaria, también denominada hipotiroidismo secundario. Ahora, a nivel del hipotálamo, esta circunstancia se denomina hipotiroidismo terciario. Ahora, la clasificación, así como tal cual lo había descrito en la diapositiva anterior, en el hipotiroidismo primario se encuentra afectada de forma primaria la glándula tiroidea, con una disminución de tanto T4 y T3, así como también por un aumento de TSH. Afecta del 1 al 3% de la población general y representa el 95% de todos los casos de hipotiroidismo, con una prevalencia del 2% en mujeres y de 0 a 0.2 en hombres. El hipotiroidismo secundario es la afección hipofisaria que provoca disminución, sobre todo en la secreción de TSH, así como también el hipotiroidismo terciario es una alteración hipotalámica que produce disminución en la producción de TRH, que es la hormona liberadora, sobre todo de tirotrofina. La siguiente. Ahora, en este cuadro podemos describir generalmente las causas, principalmente por destrucción que se produce en un 40%, ya sea transitorio, como puede ser una tiroiditis, el yodo, el litio, o la postquirúrgica o la postyodo radiactiva. Ahora, si cabe la posibilidad de que sea transitorio y si el tratamiento es necesario, este deberá suspenderse posterior después de algunos meses para poder, sobre todo, determinar si existe necesidad de continuar con el tratamiento posteriormente. Pero si ustedes se pueden fijar acá en el medio, existe una causa también autoinmune. Esta particularmente se da en un 40%, pero la otra parte es un 20%, donde ya de por sí ya es una alteración totalmente permanente. Ahora, permanente en el ámbito de que sea postquirúrgica, post-yodo 131, tiroiditis, radioterapia, infiltrados, generalmente alteraciones principalmente del desarrollo, un bocio disenzimático y un defecto principalmente en la comunicación entre TRH y TSH. La siguiente. Ahora, condiciones clínicas a considerar principalmente para una evaluación tiroidea son las siguientes. Mujeres en edad fértil o mayores, especialmente mayores de 60 años. Mujeres embarazadas, el tratamiento previo de radiación de tiroides, cirugías de tiroides o historia de disfunción tiroidea, la diabetes mellitus tipo 2, la historia de enfermedad autoinmune como puede ser el vitiligo, el Sjögren, el LES o la artritis reumatoidea, el síndrome de Down, el síndrome de Turner, la historia familiar de patología tiroidea, la presencia del bocio, así como también la presencia de anticuerpos positivos, la presencia de síntomas clínicos o síntomas patognomónicos de hipotiroidismo, así como también el uso de litio, amiodarona, interferón y algunos biológicos como el sunitinib, que generalmente ocasionan trastornos tiroides. Una de las causas principales también de que exista trastorno tiroideo es la hiperprolactinemia, así que hay que tener particularmente mucho hincapié en esta pauta principal, así como también cuando empezamos a tener pacientes con dislipemia y sobre todo pacientes con anemia, estas principalmente son las condiciones clínicas a considerar o lo que generalmente nosotros como médicos debemos investigar en el paciente cuando se nos presenta en el consultorio para poder indagar y para poder formar una historia clínica. La siguiente. Ahora, acá podemos ver en algunos gráficos sobre todo las condiciones que yo les había descrito anteriormente. Acá sumado el hecho de la diabetes tipo 1, que es una condición, como ustedes ya pueden saber, autoinmune y que generalmente ya de por sí se acompaña también de anticuerpos positivos para enfermos tiroides, para enfermedad tiroidea. Así que esto hay que tener mucha
hay que estar muy cauto con esta enfermedad porque obviamente van a presentar lo que son anticuerpos. Ahora, acá tenemos el síndrome de Down, tenemos el Turner, tenemos la dislipemia, tenemos personas sobre todo mayores de 60 años y aquellos que presentan signos patognomónicos o aquellos que están particularmente medicados con litio, amiodarona y estas cosas. Muy aparte de todo eso, el embarazo también es una condición muy importante por la que uno también se debe medir, sobre todo, valores de TSH. La siguiente. Ahora, ya describiendo un poquito acerca de estas condiciones clínicas en la diabetes tipo 1, ya de por sí sabemos que mucho más allá de eso existe lo que es un síndrome autoinmune poliglandular, que generalmente se presenta en un 31.4%. Ahora, mucho más allá de eso, la disfunción tiroidea se presenta en este porcentaje como tal. Ahora, adicionalmente, la tiroiditis postparto es 3 veces más frecuente, hasta en un 25% de pacientes con diabetes tipo 1. Ahora, en el síndrome de Sjögren, las primeras descripciones o los primeros estudios determinaron lo que es una prevalencia en una asociación entre un 10 a un 21% de los casos. Pero ya cuando existieron varios reportes posteriores, lo asociaban hasta en un 31 a un 50%. Ahora, si nos vamos a hacer un poco de artritis reumatoidea y LES, en las dos series, tanto cerca de los del 20% y del 10% tenían hipotiroidismo, en los grupos de LES y en los grupos de artritis reumatoidea respectivamente. Pero aún más, se detectaron lo que son anticuerpos en un 15% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico y tan solamente en un 5% de los pacientes con artritis reumatoidea. Así que es sobre todo importante determinar o investigar sobre todo este tipo de enfermedades, ya que obviamente siempre nos da una pauta para poder determinar si que el paciente está o no con un diagnóstico de hipotiroidismo. Así que hay que estar o hay que ser muy claros o hay que investigar mucho con estas particularidades, ya que esto nos va a determinar sobre todo el diagnóstico. La siguiente. El síndrome de Down, un estudio sobre todo de comunidad en pacientes de entre 5 y 21 años, demostró sobre todo lo que es una prevalencia de un 7%, mientras tanto que otros estudios demostraron sobre todo una prevalencia entre un 8 a un 12%. Ahora, ¿cómo es que estos estudios posteriormente determinaron que exista o no hipotiroidismo? Generalmente, a 15 años de seguimiento, la incidencia fue muy baja, debido a que la evolución de la función tiroidea en adultos ya siempre tiende a estar un poco más limitada en datos de seguimiento a largo plazo. Pero si nos vamos hacia este síndrome de Turner, hay algunos autores que relacionan lo que es la prevalencia de hipotiroidismo en un 24%, pero también la presencia de anticuerpos positivos en un 42%, sobre todo en un grupo de pacientes con un periodo medio de observación entre 8 a 4 años. Ahora, esta enfermedad de Turner generalmente fue diagnosticada o esta autoinmunidad tiroidea clínica, sobre todo fue diagnosticada en un 46% de los pacientes con síndrome de Turner, generalmente con anticuerpos o anticuerpos anti-TPO o anti-TG. Ahora, si nos vamos hacia el cuadro de la anemia, la talasemia mayor puede complicarse con el hipotiroidismo, debido a que generalmente la terapia de transfusión regular produce lo que es una sobrecarga de hierro de la glándula tiroides y como consecuencia, obviamente, nos puede llegar a producir también un trastorno tiroideo. Pero existe un estudio de cohorte pediátrica, sobre todo de 50 pacientes con talasemia mayor, donde mostró que la prevalencia basal era manifiesta, sobre todo en un 8.4%, y aumentó a un 13% luego de los 12 años de seguimiento. Entonces, como consecuencia, el 25% de estos pacientes tenían un grado de disfunción tiroidea que empeoró con diversos grados de severidad. Así hay que tener, sobre todo, hay que estar mucho ojo con estos pacientes, ya que particularmente también desarrollan procesos tiroideos. La siguiente. Si nos vamos hacia la hiperprolactinemia, la asociación que particularmente existe entre hiperprolactinemia e hipotiroidismo ya de por sí es bien conocida. En un estudio prospectivo brasilero de 1.234 pacientes, en los cuales presentaban sobre todo hiperprolactinemia, el 6.3 presentaron hipotiroidismo primario. Acá en esta circunstancia hay que ser muy cauto. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes que nosotros vemos en el consultorio dentro de la especialidad, particularmente consultan por hiperprolactinemia. Ahora, pueden llegar a tener valores de 30, 40, 50, pero a veces también como que se nota que la TSH está un poquito más tirada hacia arriba. Pero debemos
obviamente investigar o indagar en la historia clínica sobre qué fue lo que primero apareció y luego ir corroborando sobre todo con resultados de laboratorio, así como tal cual lo mencionó la doctora Ruilova en la presentación anterior, ya que particularmente al estar elevada prolactina hace que junto con la prolactina también la tire un poquito lo que es a la TSH hacia arriba, provocando sobre todo lo que comúnmente se llama como hipotiroidismo subclínico. Pero en este caso, obviamente la TSH se ve tirada o se ve pegada a la prolactina en el momento que aumenta, pero realmente no es la causa principal. O sea, en sí el hipotiroidismo no es que se presenta en ese momento, ya que si estamos tratando prolactina posteriormente, generalmente posterior al tratamiento, ya estos valores de TSH bajan o incluso los valores de T4 se llegan a mover a valores normales. Así que hay que tener mucha precaución, sobre todo en estos pacientes, donde obviamente la hiperprolactinemia puede llegar a provocarnos una falsa TSH, como se puede decir. Pero mucho más allá de eso, existen pacientes que tienen ambas o ambos diagnósticos, donde esta hiperprolactinemia generalmente puede presentarse como un hipotiroidismo, pero ya acá en este estudio se determinó en un 6.3% de los casos. Ahora, uno de los factores principales también es el uso de interferón. Los pacientes tratados con interferón, sobre todo para hepatitis C, corren el riesgo de sufrir hipotiroidismo y en un estudio prospectivo en el que se administraron ya sobre todo interferón por 48 semanas, el 16% de los pacientes previamente habían sido eutiroides o eran normales, desarrollaron valores anormales de TSH durante la terapia. Incluso algunos por debajo del nivel de referencia y otro tipo de pacientes, sobre todo una cantidad un poquito más alta, 69 pacientes, ya tenían valores, sobre todo de 5.5 como valor de referencia, sobre todo provocando lo que comúnmente se denominaba o lo que se denomina en ese momento como una tiroiditis bifásica. Así que también el uso de interferón hay que estar sobre todo muy cauto o hay que estar siempre indagando sobre esta opción, ya que estos pacientes generalmente desarrollan procesos de hipotiroidismo. Ahora, otro de los fármacos bien usados generalmente por nuestros amigos los cardiólogos es la amiodarona. Se ha reportado lo que es una prevalencia de hipotiroidismo inducido sobre todo por amiodarona en áreas donde existe yodo suficiencia, pero esta solamente se presentó en un 13%, pero sin embargo, en áreas donde existe baja ingesta de yodo, la tasa de incidencia fue tan solamente de un 6%. Ahora, ¿cuál es el mecanismo principal para que se produzca sobre todo trastornos tiroideos por amiodarona? Es que el mecanismo generalmente es el efecto persistente Borchaikov, que es un efecto principal generalmente autorregulatorio que lo que hace es bloquear la síntesis y la liberación de hormonas tiroideas de la glándula. Ahora, hay que tener claro que cada pastilla de amiodarona, que generalmente nosotros la encontramos en el mercado, ya de por sí tiene 65 miligramos de yodo. Entonces, cada paciente cardiológico que nosotros generalmente llegamos a ver en el consultorio, hay que preguntar o hay que indagar si en algún momento tuvieron como medicación sobre todo amiodarona. Ahora, esta amiodarona generalmente causa este hipotiroidismo, más aún si el paciente de repente a lo mejor tiene lo que comúnmente se llama autoinmunidad positiva. Así que hay que tratar de indagar un poco sobre todo en este paciente cardiológico acerca del uso de amiodarona, ya que estos pacientes generalmente tienen un hipotiroidismo inducido. Así que hay que estar muy cautos con esto. La siguiente. Ahora, los síntomas principales y los signos principales, si bien no todos se presentan generalmente en un paciente con hipotiroidismo, pero los que generalmente se suele ver en el consultorio son la pérdida del cabello, el hecho de cansancio, depresión, disnea, aumento de peso, estreñimiento, irregularidades menstruales e incluso la infertilidad es uno de los factores sobre el cual o uno de los síntomas sobre el cual el paciente generalmente consulta. Ahora, siempre existe dolor articular, intolerancia al frío, así como también aquellos pacientes que tienen ya un hipotiroidismo extremo o un coma mixedematoso, ya presentan un edema periorbitario, así como también palidez, macroglosia, ronquera, bradicardia, hipoventilación. Ahora, generalmente de acuerdo a lo que son los valores de TSH, los signos se van a presentar. Ahora, aquellos pacientes que sobre todo en los que yo veo en la consulta privada, aquellos que generalmente manejan TSH por arriba de 60, 80 o 100, lo máximo que he llegado a ver, son pacientes que tienen
la famosa macroglosia, o generalmente tienen ronquera, o de repente están prácticamente con la piel muy seca o son completamente ceñidos. Como yo les había comentado, ya de por sí los síntomas no todos se presentan, pero hay algunos que particularmente al menos identifican para generar lo que es el diagnóstico del hipotiroidismo. Y esto solamente en la parte clínica. El siguiente. Ahora, es importante sobre todo determinar en cuanto al diagnóstico mediante pruebas. Nosotros generalmente pedimos, o de entrada siempre nos llega un paciente con una TSH con un valor que generalmente ya nos indicaría o nos daría un indicio, sobre todo en el diagnóstico del hipotiroidismo. Pero mucho más allá de eso, siempre nosotros llegamos a pedir lo que es T4 libre o T3 libre. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una TSH total, una TSH alta más una T4 libre baja? Estamos prácticamente bajo una condición que se llama hipotiroidismo primario. Pero si tenemos una TSH alta con una T4 libre normal, estamos en una condición que generalmente se llama hipotiroidismo subclínico. ¿Pero por qué se llama subclínico? Porque generalmente los síntomas no son tan floridos, solamente tenemos hasta a lo mucho tal vez alguna alteración bioquímica, pero de repente a lo mejor los síntomas no son tan claros, o de repente podemos llegar a encontrar uno que otro síntoma en relación a lo que nosotros habíamos visto en la tabla anterior. Pero si ya nos encontramos con una TSH totalmente baja, con una T4 libre totalmente baja, tenemos un hipotiroidismo central. Hay una condición también importante que se suele presentar en pacientes que incluso están en una terapia intensiva, que se llama NTI, el No Thyroid Illness. Esta enfermedad sobre todo se presenta en aquellos pacientes que tienen T3 baja. Ahora, ¿qué particularmente nos indica esta condición? De que en sí su tiroides o su condición tiroidea prácticamente está compensando el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente es una terapia, es una etapa de transición. El paciente sale de esa condición y obviamente recupera T3, pero los laboratorios son dentro de todos normales. Esto comúnmente también se llama como síndrome de T3 baja o síndrome del enfermo eutiroideo. Entonces, esta condición particularmente, si bien se presenta en hospitalización, no requiere en sí lo que es un tratamiento en relación a lo que es la falta de T3, porque obviamente nosotros no tratamos con T3, porque obviamente es mucho más biodisponible T4. Pero en este caso de pacientes hay que estar muy cautos en este síndrome que se llama síndrome de T3 baja. La siguiente. Ahora, hay que tratar sobre todo un hipotiroidismo subclínico si este es asintomático. Bueno, hay que tomar en cuenta que si tenemos una TSH elevada en un margen entre el nivel de referencia, que puede ser entre 4.5 o 10, y FT3 y FT4 normales, va a determinar mucho la condición del paciente o cuál va a ser la condición posterior a la que nosotros podamos llegar. Ahora, la prevalencia generalmente de este hipotiroidismo subclínico es del 2 al 8% de la población. Ahora, entre un 20 a un 50% evoluciona sobre todo a un hipotiroidismo clínico y hay que tomar en cuenta esto, que puede llegar a evolucionar en el margen entre 5 a 8 años más tarde. Eso prácticamente se puede ver en la práctica clínica. Ahora, el 80% de los mayores, sobre todo de 65 años, que tienen anticuerpos positivos, tienen sobre todo un hipotiroidismo clínico 8 años más tarde. Entonces, siempre y cuando nosotros lleguemos a tener un valor de TSH elevada y este, sobre todo, disminuya a menos de 10, ojo, de repente podemos llegar a tratar, pero particularmente a veces no hay necesidad. Entonces siempre tenemos como pauta de que llegamos a tener una TSH de 10 para que particularmente a partir de ahí nosotros empecemos con el tratamiento. Ahora, ¿es independiente de la edad? Sí, porque los anticuerpos son positivos, sobre todo en el 5% al año de que estos evolucionan a un hipotiroidismo clínico y son anticuerpos positivos o negativos en un 3% cuando estos evolucionan a un hipotiroidismo clínico. Ahora, tratar sí, si el seguimiento sobre todo va a ser inadecuado y si existen datos sobre todo de autoinmunidad, sobre todo en el grupo de más edad. Entonces, sí o sí, tratar salvo ciertas particularidades. Ahora, los restantes pacientes generalmente se pueden llegar a seguir generalmente sin tratamiento. Entonces, van a haber ciertas condiciones por las cuales sí o sí uno tenga que tratar un hipotiroidismo subclínico. Entonces,
Si vamos hacia adelante, tenemos que generalmente, si la TSH se encuentra entre 4.5 y 10 y tenemos T4 total o T4 libre normales, podemos generar en sí tratamiento debido generalmente a tres particularidades. Si la paciente está buscando embarazo o si está embarazada, si tiene anticuerpos positivos y si realmente a lo mejor está con un cuadro depresivo, pero esto es muy controversial. Ahora, no vamos a realizar tratamiento generalmente si hay alto riesgo de arritmia, hay una cardiopatía activa, es mayor de 85 años y generalmente nosotros debemos repetir lo que es el valor de TSH entre 2 a 3 meses. Entonces, no todos los pacientes se tratan. Ahora, ¿qué pasa si la TSH está entre 10 y 20 con T4 y T3, T4 libre normal? Entonces, nosotros veremos si en realidad la condición nos da para tratar. Pero en este caso, vamos a tratar, si se trata de un embarazo, generalmente, en lo cual siempre el 25 o el 40% de la dosis la vamos a aumentar, generalmente con anticuerpos ATP positivos en trastornos cognitivos, en procesos depresivos o en dislipemias. En estos dos últimos casos es controversial el tratamiento, pero no vamos a realizar sobre todo ningún tipo de tratamiento. O tenemos que empezar con dosis muy chicas si hay alto riesgo de arritmia, cardiopatía isquémica o de repente a lo mejor tenemos ya una edad mayor a 85 años. Pero además también está la pauta para repetir en el margen entre 2 a 3 meses sobre todos los valores. Vamos a la siguiente. Ahora, otra de las causas principales para un hipotiroidismo es la tiroiditis, un proceso inflamatorio que generalmente se puede dar por bacterias, por hongos o por extensión por vía hemática o linfática, por un proceso inflamatorio del conducto tirogloso, donde los principales síntomas son la fiebre, los escalofríos, los picos febriles, el absceso, y a la exploración física encontramos un absceso con rubor, fluctuación y un dolor intenso. Esto se llama tiroiditis. Ahora, si nos vamos hacia la siguiente lámina, tenemos que la analítica generalmente podemos ver es que tenemos una TSH normal con T4 y T3 normal, pero simplemente vamos a encontrar una leucocitosis con una desviación a la izquierda. Ahora, si pedimos también BCG, la vamos a encontrar alta. Si pedimos PCR, la vamos a encontrar alta. Pero si mandamos a hacer una gammagrafía tiroidea a este paciente, generalmente vamos a encontrar un defecto de captación. Prácticamente va a ser totalmente fría, con captación tecnesio 99. Ahora, ¿podemos llegar a hacer una PAP? Sí, de repente a lo mejor nos resulta que es un proceso de tiroiditis. ¿Hacemos un diagnóstico diferencial? Sí, con una tiroiditis subaguda, con un quiste de conducto tirogloso infectado, y solamente vamos a realizar prácticamente tratamiento precoz, ya sea con antibióticos o con antiinflamatorios. La siguiente. Ahora, si nos vamos hacia el otro extremo, una tiroiditis subaguda, también denominada tiroiditis de Kerbein o tiroiditis de células gigantes, en este caso ya existen múltiples causales, el virus de la papera, el Coxsackie, el adenovirus, y la epidemiología generalmente está muy marcada en relación a lo que es la distribución estacional, pero mucho más allá de eso, durante los primeros meses o durante las primeras semanas ya tenemos síntomas claros de hipertiroidismo, entre un 30 a un 50%. Además de eso, dolor unilateral, fiebre, malestar general y todas estas cuestiones. Pero aparte de eso, existe un aumento nodular de la tiroides se vuelve muy dura, aparte de eso, la piel está muy caliente, el paciente está muy sudoroso, está muy taquicárdico y además también un pulso o una frecuencia cardíaca muy alta. Todo esto compatible con un proceso de hipertiroidismo. Ahora, si nos vamos un poco hacia la analítica, tenemos T3 y T4 aumentada, ¿sí? O ligeramente aumentada con una BCG totalmente aumentada, pero la TSH la tenemos baja. La gammagrafía nos va a dar generalmente parcheada o lo que generalmente se llama una captación baja o suprimida, y el diagnóstico diferencial lo hacemos con una tiroiditis aguda piógena. El tratamiento es precoz, siempre de entrada, y siempre debe ser un poco más agresivo. Analgésicos, corticoides y todas estas cosas. La siguiente. Estas son las fases que cursan principalmente una tiroiditis. Como ustedes pueden fijarse, la primera fase entre 1 o 2 meses en un estado o en una fase de hipertiroidismo, luego pasa a una fase de eutiroidismo, a una fase normal, luego a una fase de hipotiroidismo y luego por último a una fase de eutiroidismo. Pero de repente
posterior a eso, capaz que cualquiera de las fases anteriores se puede llegar a presentar. Pero han pasado más o menos entre 6 a 8 meses cuando se normalizan principalmente los valores de TSH. Así que hay que ser muy cauto cuando se interpreten sobre todo los resultados durante las primeras fases, porque de repente nos estamos enfrentando a un proceso de tiroiditis y de repente podemos estar viendo al paciente en una fase hipertiroidea y a lo mejor estamos dando tapazol o estamos dando MMI o metilmetimazol y todas estas cosas como para tratar en realidad al paciente, pero en realidad estamos bloqueando la acción de las hormonas y no estamos dejando un curso completo de lo que son las fases. Pero posterior a eso, en el margen de los 3 o los 4 meses, ya podemos tener a un paciente en una fase eutiroidea, que si realizamos el bloqueo con tapazol durante la primera fase, lo estamos llevando a una condición más hipotiroidea. Entonces, sacarlo de esa condición resultaría un poco más complicado, porque ahí tendríamos que usar una terapia que se llama dosis reemplazo o bloqueo reemplazo para poderlo sacar al paciente. Generalmente se suele ver en la consulta particular y a veces es muy común que nosotros generalmente lo estamos viendo casi en la última fase de hipertiroidismo, entre el margen entre 8 y 10 semanas. Luego de eso entra a una fase eutiroidea, que es la fase más normal. Pero al final, siempre de todas estas fases, generalmente es el proceso de eutiroidismo en lo que uno debería, obviamente, llegar con el paciente, con un buen tratamiento, con analgésicos, con antibióticos o con corticoides. La siguiente. Ahora, si ustedes se pueden fijar, acá en la fase inicial aguda, podemos ver que existe un bocio doloroso, generalmente existe hipertiroidismo, y acá tenemos la medicación que podemos llegar a usar. Prednisona, beta bloqueantes como el propanolol, así como también salicilatos. Generalmente con esto el paciente llega a salir del proceso inflamatorio. Pero una vez que entra a una fase eutiroidea, generalmente no hacemos nada. Seguimos al paciente hasta que entre a una fase de hipotiroidismo, donde podemos llegar a usar tiroxina o podemos llegar a usar levotiroxina para tratar de subsanar el problema. Pero esta se debe suspender periódicamente, ya que si nos encontramos prácticamente en una fase de hipotiroidismo, obviamente la condición posterior a esto va a ser el eutiroidismo o un paciente con una función tiroidea normal. Así que posterior a esto debemos realizar siempre el control, ya que particularmente estos pacientes cuando llegan a la última fase o a esa fase de recuperación, el 5% termina siendo un hipotiroidismo permanente. Entonces, hay que ser muy cautos con el tratamiento desde el inicio y acá prácticamente en este cuadro podemos ver las fases, desde una fase inicial aguda hasta una fase de recuperación. La siguiente. Ahora, ¿cómo deberían ser tratados y monitoreados los pacientes generalmente con hipotiroidismo? Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico confirmado y se toma la decisión de iniciar la terapia, el principal objetivo del tratamiento es restablecer al paciente, o sea, llevarlo a una condición de eutiroidismo y siempre los objetivos son tener TSH y T4 libre normal. Ahora, hay que tomar en cuenta que siempre la levotiroxina es absorbida de forma rápida y amplia por el intestino delgado y generalmente en el margen de 48 horas, una vez que empieza a tomar el paciente la dosis de levotiroxina de acuerdo al peso y de acuerdo a la condición, el paciente ya se empieza a sentir mejor. Pero la mejoría completa se ve en un margen de 7 días debido a la disponibilidad o a la biodisponibilidad de la levotiroxina en un margen de 7 días de tratamiento. Entonces, el efecto periférico va a depender absolutamente del proceso. Así que hay que estar muy cauto con esto. Ahora, generalmente, ¿por qué todos estos pacientes, a pesar de tener el hipotiroidismo o a pesar de estar en condiciones prácticamente normales en relación a los laboratorios, parecen estar aún más infelices a pesar del tratamiento? Generalmente ocurre por lo siguiente, porque no hemos logrado generalmente que la TSH llegue a un rango individual, porque acá el rango de la TSH implica tener un rango individual, porque no se logra la conversión adecuada de T4 a T3, porque el paciente cursa con depresión, porque particularmente, aparte de eso, tiene comorbilidades no corregidas, porque tiene intolerancia a la lactosa, porque tiene Helicobacter pylori, porque tiene inadecuado consumo de la medicación, porque el laboratorio también genera confusión. Tenemos laboratorios que no están totalmente estandarizados y que de repente a veces el método, ya sea por microELISA o por inmunofluorescencia o por inmunoradioanálisis, generalmente nos dan
pautas como para estar mucho más confusos, o porque los médicos en realidad, o porque nosotros particularmente no nos ponemos de acuerdo qué es lo anormal. Entonces, generalmente estas son las condiciones por las cuales el paciente puede llegar a estar no tan feliz a pesar del tratamiento. A veces no llegamos a un rango individual. La siguiente. Ahora, la historia natural del paciente con TSH elevada generalmente es que si llegamos a tener un valor entre 5 y 9,99, para que el paciente llegue a tener una TSH normal, van a tardar aproximadamente 38 meses. Y esto implica que el 52% de nuestros pacientes generalmente llegan o llegamos nosotros como médicos a poder titular a un paciente generalmente con una TSH normal. Ahora, la tasa de hipotiroidismo manifiesto por 100 pacientes por año es de 1,76%. Ahora, los niveles elevados de TSH pueden revertir, aunque es menos probable que esto suceda, sobre todo con anticuerpos positivos. Entre un 15 a un 10%, sobre todo entre un 15 a 19 de TSH, el 5% del porcentaje de TSH normal a los 38 meses se da generalmente con una tasa de cada 100 pacientes por año de 73,4. A la siguiente. Ahora, generalmente tiene que ver mucho la adherencia. En este estudio podemos ver que la adherencia fue baja, media o alta de acuerdo a la condición del paciente. Ahora, generalmente esta adherencia fue dado a que no se tenían muchas citas periódicas o al conocimiento, sobre todo en relación a lo que es T4. Pero el paciente pudo haber estado muy ocupado, a lo mejor requirió asistencia para la toma o de repente a lo mejor se siente mejor. Entonces, si se siente mejor, obviamente no va a tomar la medicación, porque así somos todos generalmente. Si llegamos a tomar medicación, a lo mejor puede ser que de repente nos sintamos mejor y abandonemos la medicación. Entonces, tenemos una muy falsa adherencia de la tableta de levotiroxina. La siguiente. Ahora, generalmente lo que se le indica a los pacientes es que no se deben partir las pastillas. Nunca se debe realizar lo que es el cambio de marca. La medicación concomitantemente ingerida se debe tratar de aislar un poquito y generalmente tiene que ser con agua. Ahora, hay que tener en cuenta que existen ciertos medicamentos que pueden llegar a provocar mala absorción de la levotiroxina. El hierro, el calcio, así como también protectores gástricos. En un 5% la medicación. El cambio de marca, generalmente los pacientes lo hacen en un 25% y partir la tableta, que no es lo recomendable, se da en un 10,6%. Ahora, sí o sí, con agua, en un 98%, es lo que normalmente se le indica al paciente que debe ingerir la pastilla. Ahora, ¿existe una ventana terapéutica individual? Sí. Hay algunos pacientes que pueden estar mejor con una TSH entre 0,5 a 1. Hay algunos que pueden estar entre 1 a 3 y hay otros que estarán de repente a lo mejor un poco más felices o de repente un poco más contenidos con la medicación entre 0,5 a 5. Pero, como les digo, o como les había mencionado la vez anterior, siempre la valoración es individual, porque existe una estrecha ventana terapéutica. Si nos vamos a la siguiente. Ahora, debemos advertir a los pacientes que sí o sí tiene que ser la misma marca. Debemos hacer un uso continuo de la medicación y no la debemos suspender. Debemos cambiar la dosis, pero no generalmente la marca. Y solamente el médico cambia la marca. Ahora, si cambiamos el tipo de medicación, generalmente necesitamos nuevos exámenes. Si cambiamos la marca, también necesitamos nuevos exámenes. Y la valoración de por sí se debe dar en el margen de 2 o 3 meses posterior al cambio de la marca o al cambio de la dosis. La siguiente. Ahora, la dosis que generalmente se llega a usar es en el subclínico entre 0,6 y 0,9 por kilo de peso día. En el clínico hasta 1,6 por kilo. Y en la tiroidectomía hasta 2,2 por kilo. Las condiciones son totalmente diferentes, ¿sí? En la tiroidectomía lo que queremos es mayor supresión o incluso llegar a la inhibición. En un hipotiroidismo subclínico, la idea es mantener rangos de TSH totalmente dentro de todo normales. Y en el rango y en el factor de un hipotiroidismo subclínico,
lo que tenemos que lograr prácticamente es llegar al eutiroidismo. Esto se logra con una buena suplencia de levotiroxina en adultos. La siguiente. Los requerimientos van a ser mayores o menores de acuerdo a la condición. Si podemos ver en este cuadrito donde dice posterior a una tiroidectomía total, ya les había mencionado que la dosis total que podemos llegar a usar es de 1.65 gamas por kilo. Pero ante un proceso de un poliodo radioactivo, la dosis no varía mucho. Entonces está entre 1.60 y 1.50 por kilo. Entonces, particularmente debemos tener esta salvedad para poder tratar a los pacientes. La siguiente. Las reglas de oro para terminar este tema es que el paciente debe tomar en ayunas y esperar por lo menos 1 hora para consumir alimentos. La dosis completa del día se debe realizar en una sola toma. Se debe tomar con agua en un vaso completo preferiblemente. Se debe sacar del empaque directo generalmente a la boca. Se debe usar siempre la misma presentación. Se debe evitar partir las tabletas. Se debe usar la dosis exacta. El uso de calcio y fibras generalmente se debe realizar 4 horas después del consumo para evitar sobre todo interferencias en el laboratorio. Y apenas se sepa que está embarazada la paciente, se debe aumentar entre 1 o 2 tabletas por semana, lo que podría corresponder a un 25 o un 40% de la dosis. Me parece que esta es la última lámina. La siguiente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Tenemos tiempo para las preguntas. Bueno, hay una pregunta, doctor. ¿Con qué frecuencia usted recomendaría se debe realizar las pruebas tiroideas subclínico, el cual no cuente con factores de riesgo? Y normalmente en el margen de 2 o 3 meses posteriores a la primera determinación, si no existe factor de riesgo y si no estamos tratando, podemos repetir el laboratorio. Ahora, existe un porcentaje entre un 15 y un 20% de que estos pacientes nos vayan a desarrollar un hipotiroidismo primario posteriormente, de acuerdo a la autoinmunidad. Entonces, sí o sí, debemos obviamente ya, si no medir los anticuerpos, porque resultaría muy caro para los pacientes, pero posteriormente deberíamos medir lo que es valores de TSH y T4 libre para poder determinar si existe o no condición para tratar al paciente. Porque de repente la TSH a lo mejor dentro de 2 o 3 meses, a lo mejor ya no termina siendo 5 o 6, sino capaz que termina siendo 10, 11 o 12, y ya esa es una de las condiciones para tratar a un paciente. Ahora, en eso debemos tomar o ser cautos con esa autoinmunidad positiva que ya sería como un factor añadido para poder tratar al paciente sí o sí. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Pablo Morocho por su intervención y por su excelente charla. Gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias.